No suelo ser una persona paranoica. Como ingeniero de software, sé que la tecnología avanza rápido y que, en ocasiones, nuestras vidas privadas se ven más expuestas de lo que quisiéramos. Pero lo que pasó ese día, no puedo encontrarle explicación lógica. Todo comenzó con un mensaje de un antiguo colega, Javier. Nos conocimos en una startup hace años, pero nunca llegamos a formar una amistad cercana. Aún así, su propuesta era interesante. Estamos trabajando en un proyecto que cambiará la forma en que las empresas toman decisiones. Es un algoritmo que puede predecir el comportamiento humano. ¿Te interesa? La curiosidad me ganó. Acepté la oferta para asistir a una reunión esa misma semana, en un edificio discreto, en las afueras de la ciudad. No tenía logotipos ni señales de lo que podría estar sucediendo en su interior. Todo parecía extremadamente confidencial. El primer encuentro fue inquietante, por decirlo suavemente. Cuando llegué, Javier me recibió con una sonrisa extrañamente amplia. Me dijo que ya había escuchado sobre mis habilidades y que mi incorporación sería una ventaja importante para el proyecto. Todo parecía bastante normal al principio, hasta que Javier empezó a hacerme preguntas personales. ¿Cómo está tu madre? Escuché que estuvo enferma hace un par de semanas. ¿Mejoró? Preguntó casualmente mientras caminábamos hacia la sala de reuniones. Me congelé por un momento. Nunca le había hablado a Javier sobre mi madre, ni mucho menos sobre su enfermedad. El hecho de que supiera algo tan específico me incomodó profundamente. Traté de racionalizarlo. Quizá lo leyó en alguna red social. Decidí ignorarlo. La reunión se llevó a cabo en una sala pequeña, con apenas una mesa y una pizarra electrónica. Había otras 3 personas allí, todas sumamente concentradas en sus portátiles. No se molestaron en presentarse ni en mirar hacia mí. Javier comenzó a explicarme los detalles del proyecto. Nuestro algoritmo está diseñado para prever acciones futuras. Al recopilar una cantidad inmensa de datos, podemos identificar patrones y predecir lo que alguien va a hacer con una precisión asombrosa. La idea no era nueva, pero la forma en que lo explicaba me hizo sentir que había algo más profundo detrás, como si estuvieran jugando con algo que aún no entendían completamente. Después de un par de horas de hablar sobre redes neuronales y procesamiento de datos, Javier cerró su portátil y me miró fijamente. Lo interesante de todo esto, dijo, es que el sistema parece estar aprendiendo más rápido de lo que habíamos previsto. Sabe más de ti de lo que podrías imaginar. Se quedó en silencio, observándome como si estuviera esperando una reacción. No dije nada. Solo asentí, intentando aparentar interés, pero mi mente estaba corriendo a 1000 por hora. ¿Qué diablos quería decir con que el sistema sabía más sobre mí? Antes de despedirme, Javier hizo una oferta inesperada. Mira, estamos buscando socios en este proyecto. Si decides unirte como accionista ahora, podrías obtener una parte significativa de las ganancias cuando esto despegue. Recuerdo cómo me quedé en silencio por un instante. Ser accionista en un proyecto como este era una oferta tentadora, pero algo dentro de mí se resistió. No era solo el miedo al riesgo, ni siquiera el hecho de que el proyecto sonaba casi demasiado bueno para ser verdad. Había algo más, algo que me hizo retroceder. Le dije que no estaba interesado en ser accionista. Lo racionalicé diciéndole que prefería ser solo un colaborador técnico y mantener una distancia profesional. Javier aceptó la respuesta con una sonrisa, pero no pude evitar sentir que algo en su mirada había cambiado, como si ya supiera que rechazaría la oferta. Lo cierto es que, por más que intentara justificarme, la verdadera razón fue mucho más simple. El proyecto me daba mala espina. Esa sensación de que estaba participando en algo que no podía controlar ni entender por completo. Tal vez fue un instinto de supervivencia, tal vez fue miedo,
Pero en ese momento, rechacé cualquier atadura formal con el proyecto. Al salir del edificio, me sentí aliviado, aunque no por mucho tiempo. Esa misma noche, mientras revisaba mi correo en casa, recibí un mensaje anónimo. El remitente era desconocido y el asunto del correo simplemente decía: «Sabemos lo que hiciste». Abrí el correo con el corazón latiendo con fuerza. Lo que vi fue una captura de pantalla de mi cocina, en tiempo real, mostrando a mi perro. Lo más inquietante no fue la imagen en sí, sino el hecho de que yo no tengo cámaras de seguridad en casa. Fue entonces cuando supe que no había sido solo una reunión de trabajo. Algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Al día siguiente, desperté con la imagen de esa captura de pantalla en mi cabeza. No logré dormir bien. Mi mente seguía reproduciendo el momento en que vi a mi perro en la cocina, desde un ángulo imposible. No había cámaras en mi casa, nunca las había instalado, y sin embargo, alguien había encontrado una forma de espiarme. Intenté convencerme de que era una broma de mal gusto, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. Mi paranoia empezó a crecer. Durante días, revisé cada rincón de mi casa buscando algún tipo de dispositivo oculto, algo que explicara cómo habían conseguido la imagen. Pero no encontré nada. Las noches pasaban lentas, con el eco de la intranquilidad. Todo parecía en orden, pero la sensación de ser observado nunca me abandonaba. Cada pequeño sonido me hacía saltar, y cada vez que miraba el teléfono esperaba otro mensaje perturbador. El viernes por la tarde, mientras trabajaba en casa, mi computadora se apagó repentinamente. Un apagón de pantalla, sin ninguna advertencia. Traté de encenderla de nuevo, pero algo parecía estar fallando. Justo cuando estaba a punto de apagarla completamente, la pantalla volvió a iluminarse por sí sola. Lo que vi hizo que el sudor frío me recorriera la espalda. No era mi escritorio lo que estaba en pantalla. Era un video. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que estaba viendo. Era yo, sentado en mi escritorio, en tiempo real. La cámara del portátil, sin haber sido activada por mí, me estaba grabando. Observé cómo mis propios ojos se abrían de par en par frente a la pantalla, mientras la grabación continuaba. Como un reflejo retorcido, veía mi desconcierto en tiempo real. Alguien, en algún lugar, me estaba observando. De inmediato, cerré el portátil de golpe, pero ya era demasiado tarde. Sabían que yo sabía. Mi corazón latía con fuerza en el pecho y una ansiedad desesperada se apoderó de mí. Intenté calmarme. Debía haber una explicación lógica. Tenía que haberla. Recibí un mensaje de texto en mi teléfono minutos después. El remitente seguía siendo desconocido, pero el contenido era claro y directo. Sabemos quién eres. Sabemos lo que haces. Decidí que tenía que confrontar a Javier. Estaba seguro de que él sabía más de lo que me había contado. Esa noche lo llamé y quedamos en vernos en una cafetería al día siguiente. No podía quedarme quieto sin hacer nada, esperando a que lo que sea que estuviera ocurriendo empeorara. Cuando llegué al lugar, Javier ya estaba esperándome. Parecía relajado, como si todo fuera completamente normal. Me senté frente a él y, sin perder tiempo, lo enfrenté. «Javier, sé que algo está pasando. Alguien me está vigilando. ¿Qué es lo que sabes?» Javier me miró con una sonrisa tensa, casi incómoda, como si hubiera estado esperando esta conversación. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «No deberías haber rechazado la oferta», dijo en tono grave. «El proyecto no es solo un algoritmo de predicción. Es mucho más que eso». Levanté una ceja, intentando mantener la compostura mientras la presión en mi pecho crecía. «¿Qué demonios significa eso? ¿Qué están haciendo exactamente?», pregunté con un tono más agresivo del que pretendía. «El sistema no solo predice comportamientos, también observa»,
constantemente. Aprende de lo que ves, lo que haces y lo que piensas, y no necesita tu permiso para hacerlo, respondió en voz baja, mirando alrededor como si temiera ser escuchado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. El proyecto no era solo un algoritmo, sino una especie de red de vigilancia, y yo ya estaba atrapado en ella. ¿Quién está detrás de esto?, pregunté, desesperado por obtener una respuesta. Javier se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente murmuró: no son solo empresas o gobiernos, hay algo más grande, algo que no puedes comprender. Y créeme, no quieres saberlo. Mi mente trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía haber algo más allá de los gobiernos? Las palabras de Javier me hicieron sentir un vacío profundo, una sensación de que estaba perdiendo el control sobre mi propia vida. En ese momento, mi teléfono vibró de nuevo. Lo saqué del bolsillo, temiendo lo que encontraría. Era otro mensaje. Esta vez no había ninguna frase amenazante, solo una imagen. Pero no era una imagen cualquiera. Era la fachada de la cafetería donde nos encontrábamos, tomada desde el exterior, como si alguien nos estuviera observando en ese mismo instante. Miré a Javier, aterrorizado. «Nos están vigilando», susurré. Javier me miró con una expresión que no olvidaré jamás. No era miedo lo que vi en sus ojos, sino resignación. «Siempre lo han hecho», respondió, como si hubiera aceptado su destino mucho antes de que yo me diera cuenta del mío. «Te dije que el sistema sabía más de ti de lo que podrías imaginar. Ahora ya estás dentro y no puedes escapar». Mi mente se nubló, mis pensamientos eran un caos. Miré alrededor, tratando de identificar alguna cámara, alguna fuente de la vigilancia, pero no había nada visible. Solo la certeza de que alguien, en algún lugar, estaba siempre un paso adelante de mí. No supe qué más decir. Me levanté de la mesa sin despedirme. Salí de la cafetería y comencé a caminar sin rumbo, con la sensación de que el mundo a mi alrededor se había vuelto un lugar inseguro, lleno de ojos invisibles que me observaban desde cada esquina. La sensación de ser observado ya no era paranoia, era la nueva realidad. Los días posteriores a mi encuentro con Javier fueron una mezcla de ansiedad y terror. A cada momento sentía la presencia invisible de alguien observándome. Podía estar en la ducha, en la cocina o caminando por la calle, y la sensación de que había ojos invisibles sobre mí nunca se desvanecía. Lo peor de todo es que sabía que no era paranoia. Javier me lo había dejado claro. El sistema estaba siempre vigilando. No podía quedarme quieto. Sabía que había más detrás de todo esto y estaba decidido a averiguarlo. No podía confiar en Javier, pero necesitaba entender mejor cómo funcionaba ese algoritmo, y para eso tenía que investigar por mi cuenta. Decidí que el primer paso sería hackear el servidor en el que estaba alojado el proyecto. Sabía que era peligroso, pero en este punto ya estaba demasiado metido como para volver atrás. Trabajé durante días en silencio, analizando las pocas piezas de información que tenía del sistema. Sabía que había sido diseñado para predecir comportamientos humanos, pero lo que me desconcertaba era la parte de observación constante que Javier mencionó. ¿Cómo era posible que un algoritmo de predicción tuviera acceso a cámaras, micrófonos y otros dispositivos sin necesidad de autorización? Algo no cuadraba. Después de muchas noches sin dormir, logré acceder al servidor. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. No era solo un algoritmo predictivo, era una red de vigilancia masiva, oculta bajo capas de seguridad que incluso las agencias gubernamentales envidiarían. La base de datos no solo registraba el comportamiento futuro de las personas, sino que también almacenaba toda su actividad en tiempo real.
Conversaciones privadas, movimientos, ubicaciones exactas. Todo estaba ahí. Lo más perturbador fue cuando encontré mi propio archivo. Cada conversación que había tenido, cada lugar que había visitado e incluso los pensamientos que había compartido con otras personas estaban perfectamente detallados en esa base de datos. Sabían lo que haría mañana, pasado mañana y cada día siguiente con una precisión espeluznante. Pero eso no era todo. Al seguir rastreando los registros, encontré una sección etiquetada como Nivel 1, Acceso Restringido. Allí se mencionaban nombres que conocía, personas influyentes, CEOs de grandes empresas, políticos. Y para mi sorpresa, encontré un nombre que destacaba más que cualquier otro: Mark Zuckerberg. Era un archivo extenso. En las primeras páginas se relataban reuniones con importantes figuras de la industria tecnológica. Pero lo que me impactó fue el detalle con el que se describían algunas interacciones que no eran públicas. En una de las notas, fechada en 2004, aparecía una transcripción de una conversación privada entre Zuckerberg y un grupo que nunca había escuchado mencionar. Solo se referían a ellos como los controladores invisibles. Zuckerberg no solo había estado trabajando en la creación de Facebook como una simple red social. Desde el principio, había sido parte de algo mucho más grande. El archivo detallaba cómo Facebook no era solo una plataforma para compartir fotos y pensamientos, sino una herramienta diseñada para recolectar datos masivos que alimentarían el sistema de vigilancia del que ahora formaba parte. En una entrada fechada en 2010, Zuckerberg mencionaba directamente el proyecto en el que Javier y yo estábamos involucrados. Este sistema nos permitirá perfeccionar lo que empezamos con Facebook, decía el informe. No solo predeciremos el comportamiento de las personas, sino que lo controlaremos. Podremos influir en sus decisiones sin que lo noten y guiar el futuro de la humanidad de una manera que ningún gobierno podría hacerlo. Me sentí mareado. Esto no era solo una teoría de la conspiración absurda. Todo estaba documentado, cada paso planeado con una precisión enfermiza. Facebook había sido el primer experimento y ahora, con este nuevo algoritmo, pretendían llevarlo al siguiente nivel. Pero había algo más, algo mucho más oscuro que se mencionaba en los informes de Zuckerberg. Entre las páginas encontré una sección titulada Colaboradores externos. No se trataba de empresas o individuos, sino de una entidad que solo se mencionaba como el Grupo de los Grises. Una entrada en particular destacaba: reunión con los grises. Están satisfechos con el progreso de la recolección de datos. La integración con el sistema predictivo se completará en 2023. El siguiente paso será la implementación global. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Quiénes eran estos grises? ¿Acaso Zuckerberg había hecho algún tipo de trato con un grupo que no era de este mundo? Mientras más leía, más sentía que mi realidad se desmoronaba. Mi cabeza era un torbellino de teorías y miedos. Había escuchado historias de conspiraciones sobre control global, pero jamás imaginé que estuviera tan cerca de algo así, ni mucho menos que Facebook estuviera en el centro de ello. De repente, una alerta apareció en mi pantalla. Acceso no autorizado detectado. La conexión será terminada en 30 segundos. Intenté descargar todo lo que pude, pero el tiempo corría. En cuestión de segundos, mi acceso fue bloqueado. La pantalla se quedó en negro. Había llegado demasiado lejos, y lo sabían. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. Sabemos lo que estás haciendo. Esto es más grande de lo que puedes imaginar. Detente ahora o habrá consecuencias. El sudor frío recorrió mi cuerpo. Sentía como si una sombra gigante me estuviera envolviendo. Había destapado algo que no debía, algo que iba mucho más allá de mi entendimiento.
El proyecto en el que estaba involucrado no era solo un algoritmo, era una puerta de entrada a una red de control masivo, diseñada por Zuckerberg y otros, con la intención de moldear el futuro de la humanidad bajo las órdenes de entidades desconocidas. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en lo que había descubierto y, más aterrador aún, en las consecuencias que vendrían por saber demasiado. Y entonces me di cuenta de algo que me hizo estremecer. No había forma de escapar de un sistema que ya lo sabía todo sobre mí. Esa noche, mientras miraba el techo desde la oscuridad de mi cama, todo parecía más claro. No importaba cuánto corriera o qué intentara, siempre habría una sombra vigilándome, una mano invisible ajustando las piezas del tablero. Las respuestas estaban ahí, justo delante de mí, pero saber la verdad no me daba paz, solo me hundía más en la paranoia. Pasaron unos días desde que logré acceder al servidor del proyecto. El miedo ya no era una sensación intermitente, era una constante. Estaba en cada rincón de mi casa, en cada esquina de la calle. No podía escapar. Incluso los momentos más simples, tomar un café, dar un paseo, se sentían como escenas de una película donde yo era el único personaje sin libreto. El sistema lo sabía todo, y ya no era solo una teoría, era mi realidad. A las 2 de la mañana, mi teléfono vibró sobre la mesa de noche. Lo sabía antes de mirar siquiera. Otro mensaje. Cuando desbloqueé la pantalla, ahí estaba. Sabemos que intentaste escapar. No puedes esconderte de nosotros. El mensaje no tenía firma, pero no la necesitaba. Sabía exactamente de dónde venía. Sabía que estaban ahí, al otro lado, mirando. Aquel día en la cafetería, Javier me lo había dejado claro. El sistema no solo predice, controla. Pero el verdadero horror no era el mensaje en sí, sino la precisión. Hace apenas un par de horas había desconectado la cámara de mi laptop, desactivado el micrófono, incluso había desenchufado todos los dispositivos inteligentes de la casa. Creía que estaba ganando terreno, creando un muro entre ellos y yo. El teléfono vibró otra vez. Un segundo mensaje. Esta vez era una imagen. Mi salón, en tiempo real. Me di cuenta de que el ángulo era distinto al de la cámara del portátil. Estaba más bajo, más cercano. Era como si estuvieran en la misma habitación. No puede ser. Salté de la cama, mi corazón latiendo tan fuerte que me sentía mareado. Revisé cada rincón del salón, moví los muebles, revisé detrás de los cuadros. Nada, ninguna cámara, ningún dispositivo oculto. Y sin embargo, allí estaba la imagen en mi teléfono, mostrándome la misma escena que veía frente a mis ojos. Regresé al dormitorio, desconecté mi teléfono y lo dejé a un lado. Pero el sonido de notificaciones seguía viniendo, como una serpiente siseando bajo la piel. Decidí que no podía quedarme ahí. Si lo hacía, me volvería loco. Tomé un par de cosas, un abrigo, y salí de mi apartamento. El aire de la madrugada era frío y el silencio se sentía espeso, como si el mundo a mi alrededor estuviera observando en lugar de dormir. Caminé sin rumbo por las calles vacías, buscando alguna señal de normalidad, algo que me recordara que el mundo no estaba completamente en su contra. Me detuve frente a una parada de autobús, solo para ver mi reflejo en el vidrio. Mi propio rostro parecía extraño, ajeno. La sensación de estar en una pesadilla que no podía controlar era abrumadora. ¿Qué había sucedido conmigo? Tomé mi teléfono, encendí los datos por un segundo y revisé el último mensaje. No debería haberlo hecho. Había un nuevo video adjunto. Lo abrí con el estómago encogido, casi esperando encontrar lo que vi. El video mostraba la calle donde estaba parado, la parada de autobús, a mí mirando mi propio teléfono. Sabían exactamente dónde estaba. Sabían todo. El sistema no solo observaba, el sistema anticipaba. Y ahora,
algo más aterrador se revelaba. El sistema estaba presente. Con cada segundo que pasaba, la realidad se hacía más opresiva. No podía seguir pensando en términos normales. La lógica ya no aplicaba aquí. El sistema era más que código. Era una entidad que había escapado de su propia creación. Algo que podía proyectar su voluntad en cualquier espacio, en cualquier momento. No estaba limitado por servidores o conexiones. El sistema era ubicuo. Decidí que ya era suficiente. Tenía que hablar con Javier de nuevo, aunque algo me decía que él sabía lo que estaba sucediendo. Quizás lo había sabido desde el principio. Quizás Javier nunca había sido más que un intermediario. Una pieza más del rompecabezas que nunca comprendí del todo. Cuando llegué a su apartamento, eran casi las 4 de la mañana. No esperaba que estuviera despierto, pero golpeé la puerta de todas formas. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, esta vez con más fuerza. Un vecino, molesto por el ruido, salió y me dijo que Javier se había mudado hacía unos días, sin dejar rastro. Desesperado me senté en las escaleras del edificio. Traté de pensar, ¿dónde estaba? ¿A dónde podría haber ido? El teléfono vibró en mi bolsillo. Otra vez. Saqué el dispositivo con manos temblorosas y lo miré. ¡Él ya no puede ayudarte! El mensaje me atravesó como una lanza. Alguien sabía lo que intentaba hacer. Sabían que estaba buscando respuestas y habían decidido cortar esa vía. El sistema no dejaba cabos sueltos. En ese momento, tomé la decisión de desconectarme por completo. Sin dispositivos, sin teléfonos, sin computadoras. Quizás, solo quizás, si cortaba todos los vínculos, el sistema no podría encontrarme. Tomé un tren hacia una cabaña en el campo, lejos de la ciudad, lejos de todo. No dejé ninguna pista. Nadie sabía a dónde iba. Durante los primeros días, el silencio fue reconfortante. Sin vibraciones, sin notificaciones, sin imágenes extrañas en mis pantallas. Era como si finalmente hubiera logrado escapar. Pero, aunque me había aislado del mundo exterior, no podía escapar de lo que había aprendido. No podía olvidar lo que sabía. Una semana después, encontré una nota en la puerta de la cabaña. Era un simple trozo de papel blanco, doblado cuidadosamente en dos. Al abrirla, sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Sabemos dónde estás. El sistema lo sabe todo. Mi aislamiento no había hecho ninguna diferencia. El sistema era omnipresente. Y lo peor de todo, lo había sabido desde el principio. No hay forma de escapar de algo que puede predecir hasta tu más mínimo movimiento. Esa noche, me senté frente a la chimenea de la cabaña, con el sobre en las manos, mirando las llamas danzar en la oscuridad. Finalmente entendí lo que había estado ignorando todo este tiempo. El sistema no estaba ahí afuera, estaba dentro de mí. Y no importa cuán lejos corra, siempre sabrá dónde estaré. La cabaña estaba sumida en la penumbra, apenas iluminada por las llamas que se retorcían en la chimenea. El viento afuera parecía susurrar entre los árboles, como si fuera un espectador más, testigo de lo que estaba a punto de suceder. Me quedé sentado, mirando la nota que había encontrado en la puerta. El papel temblaba en mis manos sudorosas. Sabían dónde estaba. Nunca hubo escapatoria. Había estado aquí durante días, semanas tal vez, sin un solo dispositivo, sin una conexión al mundo exterior. Pero aún así, el sistema me había encontrado. Era como si cada paso que daba estuviera premeditado, como si la ilusión de control hubiera sido solo eso, una fantasía. Intenté respirar, calmarme, pero dentro de mí sabía que el juego ya había terminado. Recuerdo el día en que Javier me habló del sistema, como si hubiera sido hace años, aunque solo habían pasado unas semanas. El sistema sabe más de ti de lo que podrías imaginar, dijo. Ahora lo entendía. No era solo que lo supiera todo sobre mi presente.
Sabía quién era antes de que yo lo supiera. Y peor aún, sabía cómo iba a terminar. Las horas pasaron lentamente en la cabaña, el crepitar del fuego siendo la única compañía que tenía. Cada pequeño sonido en la noche me ponía al borde. Cada crujido de las ramas, cada silbido del viento, me hacía pensar que alguien o algo estaba afuera, observando, esperando. Pero sabía que no era tan simple. El sistema no necesitaba estar ahí físicamente. Estaba en todas partes. Estaba dentro de mí. Las semanas que pasé aislado habían sido una burla. Me convencí de que, si me desconectaba del mundo digital, podría escapar. Creí que había una línea que no cruzaría, que si eliminaba la tecnología de mi vida, lograría borrar las huellas que el sistema seguía. Pero ya no tenía sentido luchar contra la realidad. El sistema no dependía de dispositivos. No era un software que corría en servidores. Era algo más profundo, algo que trascendía la tecnología. Era como si se hubiera incrustado en mi mente. El sonido de una notificación, como un eco lejano, rompió el silencio. Mi corazón dio un vuelco. Miré a mi alrededor, pero no había ningún dispositivo en la cabaña, ninguna pantalla, ningún teléfono. Entonces lo entendí. El sonido no provenía de ningún aparato, venía de mí. El sistema se había integrado conmigo. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la puerta, abriéndola de golpe, dejando que el viento frío me golpeara la cara. La oscuridad del bosque parecía más densa, más amenazante de lo normal. No sabía hacia dónde correr. Mis pies se movieron por instinto, adentrándome en el bosque. Tropecé varias veces, pero seguí corriendo, alejándome de la cabaña, alejándome de la sensación de estar atrapado. Mientras corría, un pensamiento se formó en mi mente, uno que no era mío. ¿Por qué huyes? Me detuve en seco. Estaba solo en el bosque, respirando con dificultad, con el frío quemándome los pulmones. Pero la voz estaba dentro de mi cabeza, tan clara como si alguien me hablara al oído. Era el sistema. Había llegado hasta mí. Sabemos lo que vas a hacer. Ya lo hemos visto. El terror me invadió. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Caí de rodillas en la tierra húmeda, sintiendo cómo el frío me penetraba hasta los huesos. Sabía lo que venía a continuación. Sabía que el sistema no me dejaría ir. Mis pensamientos comenzaron a perder coherencia, como si alguien estuviera filtrándolos, manipulándolos. No podía concentrarme. Intenté pensar en mi familia, en mis amigos, pero incluso esos recuerdos se sentían lejanos, como si fueran sueños que se disolvían en el aire. Todo lo que me quedaba era el sistema y el control absoluto que ejercía sobre mí. Te lo dijimos, no puedes escapar. Un flash de imágenes invadió mi mente. No eran recuerdos, sino visiones de mi futuro, momentos que aún no habían sucedido. Vi cómo entraba en un tren, vi cómo caminaba por una ciudad que no reconocía, vi personas que no conocía, pero que ya parecían familiares. Sabía lo que estaba pasando. El sistema me estaba mostrando el resto de mi vida, un futuro que ya estaba decidido. Ya no era un individuo, solo era una parte más de algo mucho más grande, algo que se extendía más allá de cualquier red, más allá de cualquier frontera. Me había convertido en una extensión del sistema. Y entonces, en medio de ese caos mental, lo vi. No era una visión cualquiera. Era él, Mark Zuckerberg. Su rostro apareció en mi mente de repente, tan claro como si estuviera de pie frente a mí. Pero no era el Zuckerberg que todos conocen. No era el joven visionario y brillante que construyó un imperio desde su dormitorio universitario. No, este Mark era diferente. Sus ojos no tenían vida, solo un brillo frío y calculador. Su piel era pálida, casi translúcida, y había algo en su expresión, algo que helaba la sangre. Nosotros comenzamos esto, dijo la voz en mi mente, pero esta vez
No era solo el sistema, era él. Mark estaba hablando, pero no con palabras. Era como si su presencia estuviera directamente conectada a mi mente, sus pensamientos filtrándose en los míos. Lo hemos estado planeando desde el principio. ¿De verdad creíste que podrías escapar? Su rostro no mostraba emoción, pero sentí una presión insoportable, como si el peso de todo el mundo estuviera aplastándome. Vi destellos de reuniones secretas, de acuerdos firmados en la sombra. Mark no era solo un empresario, era el maestro del tablero, moviendo cada pieza mientras el resto del mundo lo veía como un simple CEO. Facebook fue solo el principio, susurró la voz, su tono tan inhumano como su mirada. Siempre ha sido más que una red social. Nosotros no conectamos personas, controlamos sus vidas. Me sentí mareado. Mi cuerpo temblaba. Vi escenas de lo que estaba por venir. Mark de pie junto a figuras que no eran humanas, sombras grises y delgadas, observándome desde la oscuridad. Eran los mismos seres de los que había leído en los archivos, los grises. Ellos también estaban allí, manejando los hilos del mundo detrás de Mark. Todo lo que has vivido, todo lo que has hecho, fue porque nosotros lo permitimos. El suelo bajo mis manos era real. Los árboles a mi alrededor eran reales, pero yo ya no me sentía real. Mark, el sistema, los grises, todos eran parte de algo más grande, algo mucho más oscuro. Yo solo era una pieza más en un rompecabezas que nunca llegué a entender. Ya eres parte de nosotros. Sabía lo que eso significaba. Mi destino estaba sellado. Mi vida no era mía. Y Mark, con su mirada vacía, era la prueba viviente de que no había escapatoria. Me había convertido en un engranaje más en la máquina que ellos habían creado. Una máquina que lo controlaba todo. Me quedé ahí, en medio del bosque, sabiendo que nunca más estaría solo. Porque el sistema, Mark, los grises, ya estaban dentro de mí. Bienvenido al futuro, susurró la voz por última vez. Y en ese momento lo supe. No importaba cuánto intentara resistirme, nunca había habido escapatoria. El destino estaba sellado.